cuando nacemos, donde en principio todavía no estamos como muy deformados con respecto a la educación que luego se nos da. Nacemos con necesidades básicas y somos felices comiendo, luego desplazándonos, etcétera. Y los conceptos que hacen que más tarde esto se deforme un poco y busquemos otros alicientes, vamos a decir, son el resultado de una educación que se enmarca dentro de un modelo económico que tiene sus características, digamos, de, entre otras, igualar, por ejemplo, la cantidad de dinero que uno puede tener a la felicidad. Digamos que el sistema educativo, que forma parte del modelo económico en el que vivimos, nos crea necesidades, algunas de ellas, digamos, algunas de esas necesidades deben estar ahí por defecto, pero nos crea necesidades suplementarias y nos mete en la cabeza que tener un coche más grande es ser más feliz, tener una casa más grande es más feliz, ganar más dinero es ser más feliz. Todos esos conceptos, yo diría de una forma, además empieza, yo diría, hasta en las casas. Yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, y mis padres me enseñaron eso desde pequeño, que para que yo fuese más feliz que ellos tenía que tener más. Luego ese concepto está ahí, y luego en la escuela eso se prosiguió, y en la universidad igual, y no digamos ya en el mundo laboral. Se admira, y las personas admiran a aquellos que han tenido un gran éxito, y el gran éxito es el que tiene más millones. El inicio de la existencia de la bolsa es que para poder, personas que no tenían dinero pero que tenían a lo mejor un proyecto, la única vía que tenían era de ir a un banco a pedir un préstamo. Y se crea una dinámica donde unas personas prestan directamente a otras sin tener que pasar por el banco. Y eso está gestionado por personas diferentes a las personas que trabajan en el banco. Pero como al principio eso, digamos, bueno, se fue desarrollando, pero no representaba grandes cantidades comparado con las funciones y el trabajo del sector bancario. El sector bancario miraba eso un poquito de reojo. Pero, repito, la bolsa se crea para que aquel que tiene un excedente de moneda se lo pueda prestar a otro, y le pide, evidentemente, como intercambio, que si el proyecto que se crea con ese dinero se desarrolla, pues poder recibir una rentabilidad, sin en principio fijarla por defecto, de decir quiero 5, quiero 10 o quiero 30. Bien, lo que hay que saber es que una vez que ese emprendedor o empresario ha recibido el dinero, el hecho de que sus acciones valgan más o valgan menos no tiene ningún impacto en lo que es la empresa. El dinero ya está obtenido. Para ser un poco más técnico, cuando se dice que una empresa va a hacer una ampliación de capital, es decir, necesita más capital, una vez que ha obtenido ese capital, el precio de las acciones es solamente un indicador de ¿qué? De que efectivamente, si en principio esa empresa va bien, es que va a tener unos beneficios que pueda uno pensar que la retribución de esas acciones va a ser más. Pero con respecto a la empresa per se, no le da más capital ni le da nada más. ¿Qué ha ocurrido? Que, bueno, quiero indicar que las bolsas en la última época, antes de que los bancos se apoderasen de ellas, cuando ya empezaron a representar mucho negocio, estaban gestionadas por lo que se llamaba los agentes de cambio y bolsa, que tenían un estatus parapúblico. Y no, cuidado, no quiero decir que estas personas fuesen muy dadivosas ni que no jugasen, digamos, con términos del modelo económico, pero no tenía nada que ver, vuelvo a repetir, con lo que se convierte después, donde hoy en día las bolsas es el lugar, efectivamente, donde lo único que se persigue es ganar dinero con las acciones, independientemente de lo que pase con la empresa, que da igual. Que es que, bueno, se llega hasta vender acciones hoy en día que uno no tiene. Es decir, los mecanismos se han llegado a tener un nivel de complejidad tal, ¿pero para qué? Para que alguien por ahí o alguienes, algunas veces pierden también, pero puedan ganar dinero. Una vez más volvemos a lo mismo, dinero por el dinero, y hasta se puede permitir, cosa que en el mundo mercantil normalmente no existe, de que tú puedas vender algo que no tienes porque tienes esperanza que lo vas a recomprar más barato más tarde.
dándote una fecha de decir, bueno, ahora yo te lo vendo, no lo tengo, pero te lo voy a entregar dentro de un mes. Pero lo que se espera ahí es que dentro de un mes el valor sea inferior al que yo he vendido al principio y me llevo la diferencia. Pero ¿eso qué aporta a la empresa? ¿Y eso qué aporta a la sociedad? Entonces esto se ha convertido, además sinceramente además es una de las razones por las que abandoné, porque para mí la bolsa era verdaderamente una herramienta útil para poder ayudar a empresarios y poder crear bienestar y poder crear puestos de trabajo. Y hoy en día se han convertido en verdaderos casinos, pero yo diría más, casinos con ruletas trucadas, porque hay casinos donde las ruletas no están trucadas, bueno, están manipuladas por los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de pensiones, que pueden hacer mover los índices bursátiles como les da la gana en función de criterios diversos y variados. Hemos visto diferentes ejemplos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando la crisis griega tiene lugar, la economía griega representa un 0,2% en Europa y resulta que eso tiene un impacto en la bolsa de París, en la bolsa de Madrid. Se aprovecha, digamos, los que quieren ganar dinero con estos eventos para intentar ganar dinero, pero no hay una relación directa con una economía francesa o española que fuese o pueda ser impactada por lo que pueda ocurrir en Grecia. Los precios de las materias primas se encarecen y cuando esa materia prima es el petróleo, es el trigo, es la soja, es el arroz, es el cacao, es el café, es que estamos machacando a una parte de los habitantes del planeta Tierra que se alimentan con eso. Y precisamente son temas especulativos que hacen. Se estima en estas tesis que existen, ya digo que en todas las universidades está archidemostrado, que la especulación sobre estos productos encarece el precio de una media del 20%. En ocasiones más, pero una media, date cuenta. Y entonces de golpe y porrazo resulta que los señores que tienen que comprar harina para no sé qué país africano, pues tienen que pagar 20% más, pues porque resulta que en el Chicago Mercantile Exchange hay señores que están jugando con eso. No lo ha logrado. Y fíjate que todavía yo te invito a que teclees Fondo Monetario Internacional en cualquier buscador de internet y que veas la primera página, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo precisamente que fue creado como herramienta de sostenimiento del modelo con 3 objetivos. El primer objetivo, evitar crisis financieras. Está todavía escrito. Segundo objetivo, ayudar a los países en desarrollo. Tercer objetivo, erradicar la pobreza en el mundo. Lo digo lentamente para que se me entienda bien. 1944 es el año de la creación del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué objetivos más bonitos? Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que eso no se ha alcanzado. Luego, ¿qué era eso? Como se dice en algunos países, polvo en los ojos. Y lo único que sí vemos es que cada vez que el fondo, es demostrable, el Fondo Monetario Internacional ha intervenido en un país con problemas económicos, ese país ha ido peor que con anterioridad. Podemos añadir a eso el Banco Mundial. Cuando el sector, cuidado, sabiendo que el Fondo Monetario Internacional se alimenta con dinero público, que esto es algo que mucha gente no sabe, lo mismo que ocurre con el Banco Central Europeo, no es dinero privado, es dinero que aportan todos los países. En el caso del Fondo Monetario Internacional se hace como en el Banco Central Europeo con respecto al Producto Interior Bruto. Significa que en el caso del Fondo Monetario Internacional, los 186 países, el país todavía hoy más potente es Estados Unidos, es el que aporta más, pero son dólares públicos, y luego los demás países en función de su PIB. Bien, ¿qué ocurre? Que los banqueros, el sistema bancario privado dice, se ha creado un organismo público con estos 3 objetivos, nosotros no nos podemos quedar al lado. Accede a la página del Banco Mundial, a la primera de la web, y verás que son los mismos objetivos, pero indican con dinero privado. Bueno, hemos visto últimamente, en función de lo que ha ocurrido en el sector bancario, que el dinero privado de los bancos quizás sea también público, puesto que si no les prestábamos dinero se caían todos, pero bueno, eso de paso. Luego está claro,
si quieres, que el sistema, el modelo, hasta creando organismos que nos han hecho hacer creer, no lo han conseguido. Luego no era ese el objetivo. Es que no lo era. Estamos hablando de 1944. Oye, que podemos ser pacientes en la vida, pero esto ya ha sobrepasado mucho. Y está claro que la globalización, que es un término interesante desde el punto de vista social, porque yo creo que también nos ha permitido a todos tener una visión del mundo diferente, pero que la globalización, a quienes primero les ha dado beneficios, es al sector financiero. Es que es evidente. Además, ha sido ese sector el que nos ha hecho caer en la situación económica en la que nos encontramos ahora. Es decir, que es ese sector el que es el jefe de orquesta de todo esto, de una forma extremadamente clarísima. Debemos ser conscientes de que todo lo que nos rodea es finito. Es finito. Un vaso de agua tiene su volumen y lo podemos llenar hasta arriba, ¿no? Si queremos volver a reutilizarlo, tenemos que vaciarlo. Hay que hacer recortes. ¿Y cómo se conseguían esos recortes la mayoría de las veces? Con guerras. Nada más que tenemos que ir a mirar. Se destruía para volver a reconstruir. Luego es una demostración, pero es en cualquier sector donde vayamos. En esta habitación donde estamos pocas personas, estamos bien, podemos meter más, pero llega un momento en que no cabrá nada más. Entonces, eso es lo que yo no llego todavía a asimilar, de que la mayoría de los economistas, cuando hablan de estos temas, no se den cuenta de que estamos en un planeta finito. Es que es finito, es decir, es que no hay otra cosa. Y que efectivamente no tenemos otro remedio si lo que perseguimos es el crecimiento infinito, que en un momento dado derrumbar algo, que es lo que estamos viviendo ahora. Es que además el crecimiento infinito y el uso del dinero por el dinero son los dos cromosomas principales, digamos, del modelo en el que estamos. Quiere decir que las crisis están dentro del modelo. No hay más remedio. Está la frase que seguramente conoces, que dice mucho Serge Latouche, pero que no es de él, es del economista Kenneth Wilding, ¿no? que es verdad. Es decir, el que crea que en un mundo finito podemos tener un crecimiento infinito, o es un loco o es un economista. Y es así, es imposible. Entonces tenemos que arreglarnos, y es posible hacerlo entre nosotros con lo que tenemos. Si eso no es así y se crea un desequilibrio y unos pocos tienen más que otros, y además esos pocos quieren tener cada vez más, esto explota. Es que es normal que explote. Pero vuelvo a repetir lo que me parece más importante, y no es nada ideológico, es que yo creo que es de cajón, que el crecimiento no puede ser infinito. Como puede ser infinito, en algún momento tenemos que tener burbujas, tenemos que tener todo lo que estamos viviendo. Y otra cosa es que el modelo económico en el que estamos, que se basa en dinero y crecimiento, forzosamente lleva a las crisis económicas en sus genes. El crecimiento sostenible son dos palabras contradictorias. Porque claro, significa que en un momento dado, si se crece, volvemos a lo mismo. A lo mejor no se puede no crecer de una forma salvaje, se puede crecer más lentamente, pero llegaremos a la misma cosa, que a la conclusión que hemos llegado antes. No, lo que hay que utilizar es lo que se llama el desarrollo sostenible, no el crecimiento sostenible. Pero es que la palabra desarrollo no es solamente desarrollo económico, es un desarrollo social, es un desarrollo medioambiental, pero desarrollo no en el hecho de crecer, sino de modificar cosas, ¿por qué no modificarlas? Que en la medida en que la modificación no implica, si quieres, algo más, en el sentido de cantidad, sino de una forma diferente. Y entonces yo estoy de acuerdo totalmente para decir que hay quienes emplean el término crecimiento sostenible, y además quienes los emplean, este término se ha apropiado el modelo de él.
es porque dice, hay una forma de crecer que es sostenible, pero conservamos el crecimiento. No. Desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible, desde mi punto de vista, es perfectamente compatible con lo que se ha dado en llamar de crecimiento, que hoy en día, más o menos, queremos cambiar esa palabra porque era una palabra que provocaba adrede. Lo que había detrás de decrecimiento era en realidad un reparto más justo y más equilibrado de lo que tenemos. Yo no le llamaría una ideología, yo le diría es un razonamiento. Es un razonamiento que lleva un cierto número de reglas y de consecuencias para cada uno de nosotros, que es una toma de conciencia cada vez que vamos a comprar algo, que utilizamos algo, de darnos cuenta de que quizá haya una forma de que utilicemos menos de lo que aparentemente necesitamos. Ideología, es que detrás de la palabra ideología hay muchas. El decrecimiento no busca obligar a nadie, o el concepto que hay detrás de esa palabra. Lo que sí quiere o intenta es cambiar la mentalidad de las personas para que libremente acepten y reconozcan que eso hay que hacerlo. No decir, usted se va a comer medio tomate todas las semanas y un kilo de... Es decir, no llegamos ni mucho menos a todo lo que ha sido planificación del modelo comunista. No es eso, porque eso también hay una confusión ahí sobre ese tema. No, se trata... Hemos empezado a hablar de educación, de cómo este modelo económico actual nos educa. Se trata de cambiar esa educación, pero que la gente esté convencida de ello, no que se les obligue a. No se trata de que volvamos a la Edad Media, porque es eso también muchas veces. Muchas personas que no comparten lo que yo estoy diciendo ahora, pues dicen eso, no, vosotros o los que pensáis así es que queréis volver. No, lo que queremos simplemente es repartirnos, digamos, lo que tenemos, y lo que tenemos no es solamente lo que tenemos en el bolsillo, que es dinero, sino los recursos naturales y lo que existe dentro del planeta, el tiempo, la disponibilidad para la familia, etcétera, etcétera. Tenemos que repartirnos todo eso, y a la base, evidentemente, lo que la naturaleza produce, que es de lo que nos alimentamos. Es mirar nuestros hábitos de vida y ver que muchos de los hábitos que tenemos van en el sentido, otra vez más de lo mismo, de crecer y hacer ganar dinero a otros, y nosotros intentarlo también, cuando podemos hacerlo absolutamente de otra forma, sabiendo que cada vez que nos movemos, comemos, cualquier acto que hagamos, estamos consumiendo energía, estamos consumiendo productos. Ya hay pruebas fehacientes de ello que demuestran que puedes perfectamente en un momento dado, por ejemplo, reducir la jornada laboral de una empresa que está funcionando bien, de las personas que trabajan en esa empresa, sin modificar los salarios, o puedes crear empleo suplementario con los beneficios que has podido obtener. Es decir, estás en principio haciendo frente a la lacra que estamos viviendo ahora, que se llama paro, y estás también intentando ver de qué forma los trabajadores de una empresa pueden tener tiempo disponible para estar en familia, para pasearse, para estar con la naturaleza, etcétera. Eso es totalmente posible. Hay, por ejemplo, un aspecto que es muy importante, es preguntarse dentro de una empresa qué factor salarial tiene que existir entre el salario más bajo y el salario más alto. ¿Por qué los empresarios no se hacen esa pregunta? Es normal que la media, por ejemplo, en Francia sea de 720, es decir, que salario mínimo interprofesional, por ejemplo, 900 euros o 1000, y salario máximo mensual 720.000 euros. Eso cabe. ¿Sería posible que las personas que ganen más sigan ganando más? Haya una diferencia salarial en las empresas, pero que ese factor se reduzca. Quiero recordar que el presidente francés François Hollande
ha introducido en el sector público o empresas participadas mayoritariamente con dinero público un factor de 1 a 20. Por algo será. Y yo creo que esta reflexión se debe introducir. Entonces, claro que hay cosas que se pueden modificar. Cuidado, aquí no se trata de machacar a nadie. No se trata de decir los ricos que ganan mucho los vamos a meter en la cárcel o vamos a hacer... No, poner dentro de la empresa y de la sociedad en general aspectos, valores y herramientas pero que empiezan por la reflexión sin castigar a nadie, solamente intentando ver, ¿puede una persona vivir con 20.000 euros mensuales? ¿Puede? ¿Es castigarle al pagar 20.000 euros mensuales? No, pues fíjate lo que puede ocurrir en una empresa si en una empresa se discute eso y se llega a eso. La reducción salarial no se hace por la parte baja, se hace por la parte alta, sin impedir que esas personas de la parte alta sigan viviendo, pero eso genera una tesorería y una caja que puede permitir o reducir tiempo de trabajo o emplear a más personas. No, no, porque el modelo capitalista en el que vivimos tiene el crecimiento como, yo diría, componente sin el cual no existiría el dinero y el crecimiento. Luego no puede ser compatible con el decrecimiento. Y luego hay otra cosa que también con la competitividad, esa palabra que tanto se utiliza y que debemos tomar conciencia de lo que significa. En el mundo empresarial, ser competitivo es ser más barato que el otro. Si tú y yo tenemos una empresa en el mismo sector de productivo y yo quiero ser más competitivo que tú, lo que yo voy a hacer es buscar cómo voy a hacer más barato. ¿Y cómo voy a hacer más barato? Pues lo primero que se me viene a la cabeza es cómo bajo los salarios, que es generalmente una de las partes pues importantes del coste de lo que yo fabrico. Y entonces, claro, me viene la idea de que si hay un país donde yo me puedo instalar y pago 10, 20, 30, 40 veces menos que lo que estoy pagando en el país donde estoy, es que voy a ser competitivo contigo total. Pero fíjate, con la idea es curioso. En la palabra competitividad empresarial está dentro destrucción. Me quiero cargar al otro. Así de simple. Y además es que así como lo vemos. Para absorberlo más tarde, las OPAs, en fin, todas esas operaciones financieras que existen para ser más grande, volvemos a lo mismo, y crecer y crecer. Bien, a esto hay que poner algo muy simple, que es que se puede evolucionar socialmente y empresarialmente hablando, cooperando. Y esto no es nada nuevo, puesto que un economista llamado Schumacher, hace ya fallecido, escribió un libro que se llamaba Lo pequeño es bello, que demostraba que la cooperación entre las empresas puede alcanzar una estructura empresarial, en principio vista desde fuera, grande, pero con una gestión, digamos, con rostro humano de esas unidades empresariales más pequeñas que cooperan entre ellas. Yo lo que considero es que en los países en desarrollo, pues que es la pregunta, lo que tenemos que ayudarles es a que comprendan lo que nosotros no hemos comprendido hasta ahora y que está esquilmando el planeta Tierra de una forma clara, para que precisamente ellos entiendan que si quieren participar en esquilmar el planeta no es la vía. ¿Qué ocurre? En muchos de estos países hay necesidades básicas y ahí yo creo que hay una vez más hay una mezcla político-económica que yo creo que el modelo actual una vez más no quiere gestionar. Me explico. A la cabeza de esos países generalmente, muchas veces, encontramos a dirigentes que lo único que tienen como objetivo es enriquecerse ellos mismos. Y yo creo que habría que empezar por, efectivamente, ayudar a esos países a tener una clase política que se ocupe de sus intereses, en general, los intereses del país X, el que sea, y no, digamos, yo creo que lo estamos viendo en muchísimos lugares. Y yo creo que además eso está sostenido por el modelo económico, porque de alguna forma en esos países
puede haber alguna materia prima o alguna parte de la producción de ese país que puede interesar a las grandes empresas de otros países que hacen mucho dinero con ello. Lo que ha hecho la persona de referencia, aunque ya no es el único hoy en día, pero bueno, que necesitaba un inicio, Christian Felber, es poner encima de la mesa un cierto número de conceptos que muchos de los cuales ya existían: desarrollo sostenible, comercio justo, solidaridad, reemplazar competitividad por cooperación, etcétera, etcétera, en una matriz que se propone que las empresas hagan un ejercicio sobre esa matriz con 5 valores en horizontal, y como esos valores se aplican a los diferentes componentes de lo que es la empresa. Empezar por ahí, luego hay otras cosas detrás, pero empieza por ahí. La célula inicial del modelo de bien común es ese. Entonces es solidaridad, es democracia, es cuidado del medio ambiente, etcétera. Y luego lo que hay también detrás es un análisis, efectivamente, de que la economía del bien común, para tener, por lo que se persigue es que las empresas que respondan a estos criterios de esos 5 valores que se aplica a todos los que hacen que una empresa exista y al entorno de la empresa, se sepa, esta empresa está aplicando el bien común. Y evidentemente lo que esa empresa no puede tener ese label es si utiliza mano de obra infantil, que ya lo hemos dicho, si no remunera de la misma forma para un mismo puesto de trabajo un hombre y una mujer, si envenena el medio ambiente, si utiliza paraísos fiscales. Todas esas empresas no se les va a obligar a que cambien, pero esas empresas no podrán tener ese distintivo de que están aplicando el modelo del bien común. Yo de todo esto quisiera añadirte algo, si quieres, que es lo que yo, eso sí lo defiendo desde hace mucho tiempo, que es lo que yo llamo la economía que va de abajo arriba. Es que le demos la vuelta a la tortilla y que entendamos que el desarrollo humano, cuando nosotros nacemos, somos el resultado de 2 células que nos encontramos, bueno, que se encontraron, y nacemos. Y yo, cuando nací, lo primero que descubrí fue el pecho de mi madre, porque necesitaba alimentarme. Luego fui creciendo y me di cuenta que había un señor alrededor por ahí que me dijeron que era mi padre. Y luego me di cuenta que vivía en una casa, que esa casa estaba en un edificio, que el edificio estaba en un barrio, que el barrio estaba en una ciudad o un pueblo, que ese pueblo o ciudad pertenecía a una región, a un país. Ese fue el desarrollo normal mío. El modelo que tenemos hoy en día va al revés. Nos imponen cosas desde arriba y no tienen ni idea de lo que pasa abajo. Y es una de las razones también por las cuales vemos que cuando hay las explosiones que hay, pues que el modelo está roto, yo diría. Y yo creo que son conscientes de que está roto. Lo que pasa es que no saben muy bien qué parches ponerles. Y el parche es lo que acabamos de hablar sobre el tema de la necesidad de que tomemos conciencia de que tenemos que consumir de otra forma, que el bienestar es posible, que se puede trabajar y se puede tener empresa con otros parámetros sin tener que destruir nada, solamente hacerlo de otra forma.